Master, ¿me escucha? Sí, te escucho. Fuerte y claro. Te escucho. Perfecto, Master. Listo, Master. Entonces, mira, acá estamos con los asistentes a la biblioteca y estamos pendientes de ti por el proyector. Y ahí te lo puse acá pues para que tú pudieras ver a los interesados, te presenten y ellos te hagan preguntas y demás. Igual acá estamos para todos. Sí, ¿De por acuerdo? favor, más adelantico si quieren, no hay problema. Me parece muy bien. Y él nos va a estar explicando qué son los juegos de rol, nos va a estar hablando de calabozos y dragones y de todo lo que nos llame la atención. Todo tuyo, Master, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es Edgar Ramírez. Sin embargo, en el mundo del rol me conocen como Master Edge. Ya tengo algunos cuantos años en este negocio y yo siempre me defino como un rolero de tiempo incompleto, porque si por mí fuera, todo el día, todos los días estaría jugando. Sin embargo, pues como buen adulto funcional que soy, pues tengo que trabajar y trabajar para mantenerme y también para pagar los manuales, los dados y todo lo que implica este hobby. Soy un gran amante del café y si se alcanza a ver mi playera, verán que el asunto de ser ailurofílico es precisamente por esto, porque me encantan los gatos. Bueno, aquí en México, unos amigos y yo formamos Avalon Club de Rol. Esta es una organización que busca precisamente fomentar la práctica de los juegos de rol, pero también queremos contribuir a que la gente conozca todo lo bueno que hay en estas disciplinas. Así que, pues ya sin más presentaciones, vamos empezando. ¿Qué es lo que vamos a tratar el día de hoy? Pues efectivamente vamos a platicar de Calabozos y Dragones, como bien decía Joel, a quien le agradezco mucho la invitación, e igual a los amigos del Club Escondite Rolero. Y pues parte de lo que tenemos que tratar tiene que ver con qué es esta cosa a la que nosotros llamamos juegos de rol. ¿De dónde sale Calabozos y Dragones? Y sobre todo, pues, ¿qué hay más allá de Calabozos y Dragones? Por eso el título de mi presentación es Calabozos y Dragones antes y después, porque si bien Calabozos es el emblema de los juegos de rol, pues vamos a ver que no es el único. Y vamos a terminar nuestra charla con los beneficios acerca de los juegos de rol. Entonces, si les parece bien, vamos platicando todo esto. Si ustedes tienen alguna duda, con toda confianza, levanten la mano y digan de qué se trata su pregunta y la vamos respondiendo. ¿Sale? Listo, chicos, primero que todo y adultos, bienvenidos a este conversatorio. Como bien lo dice Master Edge, esto trata sobre los juegos de rol. Si nunca habías escuchado esas tres palabras unidas, juegos de rol, y quieres saber qué es eso, siéntete en total libertad de preguntarle a Master Edge lo que desees acerca de eso. ¿Sí? De eso se trata este conversatorio. ¿Qué queremos nosotros? Dar a conocer esta cultura. Por mucho tiempo se pensó que los juegos de rol eran para gente friki o nerd, pero créanme que no, los juegos de rol son una ventana de entretenimiento para cualquiera. Así que si tienen alguna pregunta que hacerle a Master Edge, con todo gusto, él está para responder. ¿Vale? Sí, gracias. Buenas tardes y bienvenido. Hombre. En su opinión, ¿usted recomendaría los juegos de rol como una herramienta educativa? Claro. Master, ¿sí lo lograste escuchar? Sí, por supuesto. De Perfecto, hecho, Master. en la parte final de la plática es precisamente que vamos a estar tratando ese aspecto. ¿Cómo es que los juegos de rol se pueden utilizar para mucho más que solamente entretenimiento? Ahora, Gracias. vamos ¿Vale? empezando Una pregunta con que quieren hacer. Ah, sí, claro. No, Master, dale, todo es tuyo. Empecemos desde el principio entonces, como dice el dicho. Claro que sí. Bueno, pues lo primero es que si vamos a hablar de algo y es posible que las personas no sepan qué es ese algo, pues iniciemos sabiendo de qué estamos hablando.
En ese sentido, cuando decimos qué son los juegos de rol o qué es el rol, quizá alguna de las imágenes que viene a nuestra cabeza es la que nos han mostrado últimamente series de televisión, como el caso de The Big Bang Theory o como Stranger Things o algunas otras películas, las cuales pudieran ser no tan recientes. De hecho, la primera película en la que aparece como tal el juego de Calabozos y Dragones es E.T. el extraterrestre. Y estamos hablando de una película de principios de los 80s. Si nosotros tenemos que definir los juegos de rol, vamos a decir que es una forma de arte emergente de tipo colectivo, en la que los jugadores van a representar personajes ficticios, tomando decisiones que van a facilitar la construcción dinámica de una historia que transcurre en un entorno de ficción. Dado que se trata de algo ficticio, es decir, algo que no existe, pudiéramos pensar que hay mucha libertad y la hay. Sin embargo, necesitamos que existan reglas. Parte de lo que estas reglas tratan es cómo le vamos a hacer para incorporar el factor incertidumbre. Sobre todo porque aquí tenemos una cuestión de carácter cooperativo en la que los jugadores van a estar diciendo qué es lo que sus personajes hacen. Por lo tanto, si recordamos nuestros juegos de policías y ladrones o cosas por el estilo, pues a veces había conflicto porque no sabíamos bien quién sí le había pegado a quién y quién no. En cambio, aquí los juegos de rol, al tener este sistema de reglas, lo que nos van a permitir es saber cuándo los personajes tienen éxito o fracaso en lo que están intentando hacer. Y hay un papel muy importante que corresponde al narrador, pero no es como el narrador en un libro o como el narrador en una película. Aquí el narrador es un jugador más, pero tiene una responsabilidad adicional. Él tiene que funcionar como la persona que es el árbitro de las reglas, como el que cuenta la historia y adjudica qué sí pasa y qué no pasa, y también es un anfitrión, porque como podemos ver en la imagen, los juegos de rol son una actividad de personas reuniéndose en un lugar. Así que, con esto aclarado, podemos continuar a nuestro siguiente punto. ¿Cómo es que aparece Calabozos y Dragones y con Calabozos y Dragones el mundo de los juegos de rol? Fíjense, platicamos ahorita en la definición que tiene que haber interpretación, platicamos que tiene que haber reglas y obviamente si hablamos de dragones, tiene que haber fantasía. Entonces, de forma muy rápida, les voy a contar que por allá del siglo XVI, ya a finales del Renacimiento, surgió una forma diferente de teatro que se conoce como el teatro improvisacional. Es decir, no había como tal un libreto, los actores participaban de una forma muy libre y consecuentemente pues salían cosas que a veces no se tenían planeadas. De finales de 1800 a los principios del siglo XX, tenemos que hubo muchos juegos en los que se necesitaba jurado. Y hay una contribución muy importante de una señora que se llama Viola Spolin. A ella se le ocurrió la idea de que los abogados, antes de que fueran a los juicios, practicaran entre ellos y por lo tanto repartía papeles de quién era el fiscal, quién era el defensor, quién era el acusado, para que de esta manera tuvieran una aproximación a lo que podría ser la realidad al momento de desempeñar su trabajo. Y también en esa época aparecen los juegos de asesinato. Los juegos de asesinato era una forma en los que las personas en una fiesta designaban a alguien que iba a ser ficticiamente asesinado. Y entonces, así como en las novelas detectivescas, había que encontrar quién era el asesino. Obviamente, todo eso llevaba también ciertas reglas, porque pues mientras de que la escena transcurría de forma normal, esto de encontrar al asesino pues era parte de lo que le daba sabor a las conversaciones. Ahora, también tenemos la aparición de los juegos de guerra. Por allá de 1780
una persona de nombre Helwig creó un juego de simulación de batallas. Y esto posteriormente los alemanes lo incorporaron como Kriegsspiel, o sea, los juegos de guerra, que servían inclusive para que los oficiales militares tuvieran un aprendizaje sobre cómo se daban las batallas y qué es lo que se esperaba de ellos en términos del manejo de la estrategia y de las tácticas. También en Estados Unidos, por allá de los años 60, apareció la Sociedad para el Anacronismo Creativo. Esta sociedad básicamente eran personas que veían la historia, pero no se conformaban con solo los hechos, sino que se preguntaban qué habría pasado si tal evento no hubiera sucedido o si tal cosa hubiera pasado de manera diferente. Luego, las universidades de Maryland y de Minnesota, también en Estados Unidos, tenían clubes de juegos de guerra, porque resultó que a los adultos les resultaba más interesante practicar estos juegos de guerra que como tal a los niños, para quien se supone que deberían ser los juegos. Entonces aquí tenemos ya esas primeras grandes diferencias. Y en esta época también, en la década de los 60, se generó el primer juego de rol en vivo en la representación del mundo napoleónico, en lo que se conoce como Braunstein. Ahora bien, ¿por qué el asunto de lo napoleónico? Pues simple y sencillamente porque las batallas que libró el ejército de Napoleón son muy famosas y en ese momento pues era lo que la gente tenía como más fresco, como más documentado principalmente, y es por lo mismo por lo que les servía como punto de partida. Ahora, veamos que el tiempo sigue pasando y llegamos a la década de los 70s. Ahí hay dos personas que son tremendamente importantes. La primera de ellas se llama Dave Arneson y a él se le ocurrió la idea de que en lugar de usar miniaturas en un evento naval o en un confrontamiento en montañas o cosas por el estilo, pues qué tal si lo trasladábamos esto a un universo de fantasía. Y entonces su aventura, que se llama Blackmoor, consistía en que los jugadores representaban a personajes que tenían que infiltrarse en un castillo para poder ayudar a sus compañeros que iban a venir a atacar ese castillo posteriormente. Y por su parte, la otra figura muy importante se llama Gary Gygax. Este señor, por allá de los 70s también, creó un conjunto de reglas que se llama Chainmail, y esto permite hacer combates medievales. Él le metió ahí también el uso de magos y hasta de dragones. Años más tarde, las ideas de Arneson y Gygax van a dar lugar a Calabozos y Dragones, el primer juego de rol de la historia, comercialmente hablando. Este juego vio la salida a la luz en el año de 1974, es decir, el próximo año Calabozos y Dragones cumple 50 años de haber aparecido en el mercado. Este asunto entonces de los juegos de rol no es nada nuevo. Y precisamente por eso, pues vemos que las cosas no se quedan estáticas y eso nos lleva a que el mundo es más grande y más ancho que solamente un juego en el que nuestros personajes representan a la comunidad del anillo de todas estas obras de Tolkien, donde tenemos razas como los elfos, los enanos, los hobbits, los humanos, y que se van a enfrentar a ejércitos o a hordas de criaturas maléficas que están siendo controladas por magos y demás. El chiste aquí es que precisamente como a la gente le gustan mucho más cosas que solo la fantasía y que solo los calabozos y los dragones, pues se pusieron a crear sus propios juegos de rol. Y en ese proceso creativo, al momento, si ustedes verifican en la Wikipedia,
se van a dar cuenta de que hay un listado de más de 600 juegos de rol solamente en inglés. Nos falta contar lo que hay en español, en portugués, en italiano y sobre todo todos aquellos juegos que son nuevos o que son independientes y que no han visto la luz de forma comercial masivamente como lo hacen hoy en día estos que tenemos aquí listados. Vemos entonces que los juegos de rol se han diversificado muchísimo y básicamente hay para todos los gustos y para todos los géneros. Si les gusta estilo anime o estilo manga, existe un juego que se llama Big Eyes, Small Mouth, que precisamente sirve para representar ese universo. Si les gustan cosas más creadas como Star Trek, La Guerra de las Galaxias, Blade Runner, El Señor de los Anillos, hay juegos específicos desarrollados para esas propiedades intelectuales. Y vemos que también hay cosas para quien les gusta el terror, para quien les gusta el misterio, el suspenso. Tal es el caso de La Llamada de Tulu, que recopila un juego para hacer que nuestros personajes participen en ese mundo creado por Howard Philip Lovecraft. Entonces, hay de todo y para todos. Y quiero hacer nada más un poquito de énfasis en el último juego que está en este listado. Se llama Amor de Otro Mundo. Este juego actualmente está en proceso de creación en términos materiales. Es decir, este juego fue desarrollado por una chica española y durante los años que pasaron ahorita de la pandemia, pues ella estuvo jugando en línea. El juego se volvió realmente famoso porque ellos transmitían a través de internet sus partidas de juego. Y lo simpático que además tiene este juego de rol es que se trata de historias románticas. Historias románticas en un universo similar al de Lovecraft. Entonces, es bastante simpático eso, porque muchas veces se piensa que los juegos de rol pues son más de carácter violento en el sentido de que representan a caballeros luchando contra dragones o cosas que se le parecen. Pero vemos que aquí este juego de rol pues no necesariamente se basa en el combate, sino más que nada en las relaciones interpersonales que tienen estos jugadores. Y para que se den una idea, esta campaña para crear el juego y venderlo comercialmente concluyó el 31 de enero de este año. Hubo un total de 1,847 personas que cooperaron para que se pudiera hacer. Es decir, personas que aportaron dinero. Y el dinero que se recaudó es la nada despreciable cantidad de poco más de $238,000. Este juego, creado por una persona así como nosotros, tuvo mayor recaudación que los juegos de las empresas más famosas. Entonces, hago referencia a esto porque podemos aprovechar nuestra creatividad, podemos inventar cosas y no porque estemos en un país pequeño o porque no tengamos el apoyo de una gran editorial como es el caso de Wizards of the Coast o de alguna otra, pues nuestra creación puede ver la luz y puede ayudar a que muchas personas se diviertan y eso pues es parte de lo que tiene que lograr todo buen juego de rol. Finalmente, pues llegamos a platicar entonces qué tiene de bueno el que yo tenga una hojita en la que hay un montón de números que me dicen qué características tiene un personaje que se desenvuelve en un mundo que no existe. Pues miren, de entrada, los juegos de rol nos van a permitir que se ejercite y se desarrolle la creatividad y la imaginación, porque todo lo que pasa en un juego de rol sucede en la mente de los que lo jugamos. Sí es cierto que tenemos un tablero, que podemos tener miniaturas, pero no los necesitamos. Podemos simplemente platicar qué es lo que está haciendo nuestro personaje, hacer algunas tiradas de dados y cosas por el estilo,
pero todo está pasando en nuestra mente. Por lo mismo, también la capacidad de concentración es algo muy, muy importante aquí, porque vamos a estar creando una historia de forma colectiva y dinámica, y eso quiere decir que tenemos que estar al pendiente de qué está pasando para saber qué hace nuestro personaje y cómo lo que nuestro personaje está haciendo o está diciendo afecta a los demás personajes y al mundo en donde se desenvuelven. Otra cosa bien importante, aun cuando son mundos ficticios, hay un desarrollo de conocimientos y habilidades. Hay personas que han empezado a dibujar y a escribir gracias a que tienen un personaje, gracias a que están participando en una mesa en la que tenemos este tipo de convivencia. Y obviamente, como estos mundos ficticios son un reflejo de nuestro mundo real, pues estamos aprendiendo un montón de cosas. O sea, imaginemos un juego de rol en el que nuestros personajes están en el espacio, están intentando salvar a la humanidad. ¿Cómo se viaja en el espacio? ¿Cómo se vive en el espacio? Tiene que ver con lo que hoy en día sabemos y podemos, pero también esa parte donde imaginamos cuál sería la forma de transmitir una señal para comunicarnos, o cómo sería la manera de viajar grandísimas distancias entre planetas en muy poco tiempo. Por otra parte, los juegos de rol nos van a ayudar para el desarrollo de lo que hoy en día se conoce como habilidades suaves o blandas. Estas habilidades suaves, pues son básicamente las que ustedes están viendo aquí. Liderazgo, porque si estamos trabajando en equipo, se necesita alguien que lo dirija. La comunicación, porque obviamente nos lo estamos platicando, pero además de eso, estamos haciendo dibujos, estamos haciendo otra serie de cosas que nos ayudan a poner en común ideas. Y ni qué decir que estamos trabajando en equipo. Además, el hecho de que convivamos con otras personas nos ayuda para ejercitar la inteligencia emocional, porque vamos a tener que tratar con temas como la frustración, como el ganar, como el perder. Y eso pues es una gran ayuda. De la misma manera como nuestros personajes tienen que tomar decisiones, pues lo que estamos aprendiendo es a cómo evaluar las consecuencias de nuestras acciones. Y ni qué decir de que esto ayuda para que aprendamos a resolver problemas, porque todos los juegos de rol nos van a presentar situaciones que necesitan que hagamos algo. Y en ese sentido, retomo un comentario de mi amigo Héctor. Él es antropólogo de profesión y él decía en una de sus ponencias, los juegos de rol, como Calabozos y Dragones, nos divierten porque nos enfrentamos a esas criaturas mitológicas. Sin embargo, sabemos que esas criaturas no existen y a pesar de ello, el juego nos da una tremenda enseñanza porque nos está mostrando que existen problemas que son superiores a nosotros, pero que se pueden resolver gracias a que colaboramos. Y eso es una de las cosas que para mí son más importantes cuando hablamos de juegos de rol. Y si esto lo traemos ya a una aplicación mundana, yo les pongo el ejemplo de un juego que yo estoy diseñando. Mi juego se llama Con H de Veracruz y sirve para mostrarle a las personas a través de la experiencia de juego cuáles son estos hechos históricos que han permitido que la ciudad y puerto de Veracruz tenga el nombramiento de 4 veces heroica. Esto lo pudimos aplicar en el año 2020 a través de un taller lúdico de historia de Veracruz, en donde parte de lo que hacíamos era utilizar este juego de rol para mostrar todo esto y ayudar a que las personas conozcan más de la historia de nuestro estado y particularmente de la ciudad de Veracruz. Este proyecto, tanto el juego de rol Con H de Veracruz, obtuvo la distinción como mejor proyecto en el Seminario de Empresas Culturales y Creativas del Instituto Veracruzano de la Cultura, y el Taller Lúdico de Historia de Veracruz
fue de los proyectos apoyados por la convocatoria Nos Vemos Pronto. Entonces, al menos aquí en México, les puedo asegurar que los juegos de rol son algo muchísimo más importante que solo una forma para reunirnos con nuestros amigos y divertirnos 3, 4 horas una vez a la semana. Los juegos de rol son una herramienta y la podemos utilizar para enseñar idiomas, para enseñar historia, para que la gente aprenda a convivir. Hay muchísimos juegos de rol y todos ellos van a tener características muy particulares que son más aptos para ciertas materias o ciertas disciplinas. Entonces, no porque tengamos una herramienta de esta naturaleza la podemos aplicar en todo. Necesitamos que más profesionales se unan a este tipo de actividades, que conozcan qué se puede hacer con ello y que en sus respectivos campos laborales hagan esfuerzos. Por ejemplo, les puedo hablar que hay psicólogos que utilizan juegos de rol para ayudar a que las personas superen temores. Hay otras disciplinas que también lo están aplicando, como puede ser el caso de cosas muchísimo más serias y formales, como la capacitación de las empresas. Entonces, todo esto es muchísimo más que solamente tirar dados en una mesa y divertirnos. Con esto llegamos al final de mi presentación. Les agradezco muchísimo el favor de su atención. Nos pueden encontrar a través de las redes sociales como Avalon Roll en Facebook y en Instagram. Y si gustan contactarnos por el Twitter, estoy como Master Edge, así como está escrito sin la A y sin la E. Así que lo que se les ofrezca, con todo gusto les podemos apoyar. Y aprovecho y hago otro comercial más, como decimos, los avisos parroquiales. Está a punto de salir nuestro podcast que se llama ¿Qué rol? El que nos va a ayudar a que personas que no tienen contacto con el mundo del rol, pues puedan saber de qué se trata, puedan aprender y sobre todo también que aquellas personas que ya tienen experiencia, pues se encuentren un lugar en el que vamos a estar hablando de novedades, de curiosidades, sistemas, juegos y pues todo este hermoso mundo que a nosotros nos apasiona. Entonces, pues no me resta más que decirles que los dados no dejen de rodar y pues estoy a sus órdenes. Vienen las preguntas, comentarios, lo que se les ocurra. Muchas gracias, Master Edge. De verdad que es un placer escucharte nuevamente fuera de las mesas de rol, aunque hace tiempo no nos sentamos a tirar unos buenos dados. ¿Alguno tiene alguna inquietud después de lo que ha escuchado sobre los juegos de rol? Si no es así, te damos muchas gracias, Master Edge, por el tiempo. Desde acá, desde Bogotá, Colombia, estamos en la Biblioteca Pública Bosa. Y para nosotros es un honor haberte escuchado introduciendo el proyecto. Y muchas gracias por participar en las actividades del Día del Niño que tenemos programadas acá. Y nada, espectacular. Siempre es un placer escucharte. Muy buena tarde. Un placer como de costumbre. Muchísimas gracias por la invitación